Hoy vamos a ver cómo el Visual Studio Code junto con una inteligencia artificial nos puede ayudar en nuestro Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En el capítulo anterior vimos cómo instalar los programas de Antigravity y de Visual Studio Code. En ellos integramos diferentes inteligencias artificiales. Bueno, de hecho el Antigravity ya las trae por defecto y en el Visual Studio Code integramos la inteligencia artificial de OpenAI, que es el Codex. La verdad es que Codex es una maravilla para ayudarnos en tareas informáticas y también de nuestro Home Assistant. En el capítulo anterior puse los dos programas a que me ayudaran en mi ordenador y hoy lo que voy a hacer es que el Visual Studio Code junto con el Codex me ayuden en mi Home Assistant. ¿Qué tarea le voy a pedir hoy? Pues le voy a pedir que analice el log de mi Home Assistant. Yo ni siquiera se lo voy a dar, le voy a decir conéctate a Home Assistant y espabilate, que busque el log y después que dentro de los errores que encuentre en el log que solucione todos los que pueda. Así que venga, vamos ya para Home Assistant a ver cómo hacerlo. Aquí en Home Assistant ya vamos a ver más ejemplos y cosas prácticas en siguientes vídeos, pero bueno, por ejemplo, aquí voy a esperar que cargue, que aún está cargando. Aquí, como vemos, le pregunté sobre cosas de SP Home. Vamos a ver aquí si tengo algo que se pueda enseñar. Aquí le pregunté por un booleano, diagnóstico de botones de Zigbee to MQTT, he creado esta automatización y me da error. Aquí en un proyecto de una página web. En fin, que tenemos muchas opciones para poder hacer. Y ahora le voy a decir, revisa el log de Home Assistant. Creo que le he dado alguna orden porque aquí está, pero bueno, revisa el log de Home Assistant si hay errores que tú me puedas solucionar. Todos sabemos que en el log de Home Assistant normalmente tenemos muchos errores, pues le vamos a decir que revise el log. Ni siquiera hace falta que vayamos a Home Assistant y copiemos el código ni nada. Él desde aquí puede entrar directamente en el log de Home Assistant. Aquí lógicamente se tardará un ratito, así que espero que cargue, que me diga lo que me tiene que decir y regreso. Bueno, como vemos se ha tardado 4 minutos, casi 5, y dice revisado lo que había accesible. Ojo, no aparece un homeassistant.log, por algún motivo no lo ha visto. Los logs con errores son de noviembre del 25 y el Home Assistant log fault actual está vacío. Aún así había errores claros que sí he podido solucionar con el config, o sea, ya nos los ha solucionado. Vamos aquí. Efectivamente no tengo ningún Home Assistant log. Otra opción es irnos a nuestro Home Assistant. Vamos a ir a configuración, sistema, registros y aquí tenemos el log. Una cosa que podemos hacer es copiar todo esto o también podemos descargar este archivo para que se lo mire. Vamos a descargar el archivo. Una vez descargado, pues lo llevamos a Visual Studio, lo arrastramos y se lo pegamos aquí a ver si lo acepta. Si no lo podemos pegar así, también le podemos dar a añadir aquí a más y lo seleccionamos. No sé si será muy grande, de momento no se ha quejado y le pondré aquí está el log actual. Aquí está bien porque nos está diciendo pues lo que va haciendo y después al final nos hace un resumen total.
Aquí se tardará un ratito, pues ya lleva un minuto. Le he dicho que bueno, que ahora lo puede leer bien y ya está revisando. Vamos a esperar que acabe, puede tardar un buen ratito. Aquí antes ya lo he dicho, ahora lo está arreglando porque yo aquí le he dado acceso completo. Si yo quisiera que no tocara nada y que me vaya preguntando cada vez, pues le vamos a dar menos permisos. Yo como le he dado acceso completo, por eso está él automáticamente arreglando todo lo que puede arreglar sin preguntarme. Bueno, ya ha terminado, esta vez vemos que ha tardado unos 10 minutos, se ha tardado un poco más y nos hace el informe de todo lo que ha corregido, que por ser en 10 minutos pues creo que está bastante bien. Ha verificado, quedan cosas en el look que no he tocado porque son externas o requieren decisión. Vale, lo que ha visto más delicado no lo ha tocado. Ya lógicamente nos dice reinicia Home Assistant y pásame el look nuevo. Ahí ya veremos que queda vivo de verdad. Bueno, pues ya hemos visto un ejemplo de cómo el Codex nos puede ayudar a tener nuestro Home Assistant pues más ordenado, más limpio y con menos errores. Hay infinidad de cosas que podemos hacer con el Codex en nuestro Home Assistant. Este ha sido un solo ejemplo. Si tú quieres algún ejemplo en concreto, me lo dejas abajo en comentarios. Si no, también en próximos vídeos vamos a ver más cositas que podemos hacer en nuestro Home Assistant gracias al Codex. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.